Bueno, muchas gracias. Agradecida soy yo por la invitación. Un placer acompañarlos. Buenas noches a todos. Y bueno, yo voy a hablar más pensando en motivarlos para que investiguen, que para enseñarles a investigar realmente, porque mi lema es que a investigar se aprende investigando, así que el que quiere realmente, lo mejor es que se dedique y se aprende. Bueno, para cómo publicar un artículo científico, primero tendríamos que ver que dentro de los artículos científicos hay mucha variedad de tipos de artículos, desde lo que pueden ser revisiones sistemáticas, con las variantes de evaluación crítica de artículos individuales o de grupos, los artículos individuales, que los clásicos que todos conocen, con los ensayos clínicos, los estudios de cohorte, de casos y controles, las series de casos, hasta la base donde podrían estar los case reports a propósito de un caso, y la base más amplia es de estudios de revisión narrativa y de opinión de expertos. Esta pirámide, que se basa en la pirámide de Haynes de medicina basada en la evidencia, en realidad es de Trip Database, que es una base de datos para búsqueda de artículos en varias bases. Es un metabuscador que busca en varias bases y los ordenas de acuerdo a esta jerarquía, ¿no? Buscando siempre la mejor evidencia para tomar decisiones en lo que podrían ser las revisiones sistemáticas. Entonces, para entender todo el proceso de cómo terminan las publicaciones, como para que uno las pueda eh, consumir de alguna manera, tenemos que entender que la investigación justamente es un proceso. No es un suceso en la vida, sino que es un proceso y depende del tipo de estudio que uno quiera hacer. Ese proceso puede ser muy largo o no tan largo, pero siempre lleva su tiempo. Si uno consulta distintos eh, autores de metodología de la investigación o de epidemiología, clasifican este proceso en distintas etapas. Algunos dicen que son 5 etapas, otros dicen que son 10 etapas, otros dicen que son 3. A mí me gusta hablar de 2 grandes etapas en una investigación. ¿Por qué? Porque el final de cada una de esas etapas queda bien definida por un documento. Entonces tenemos una primera etapa que es de planeamiento de la investigación, de hacer el plan del estudio, de planificar lo que voy a hacer, que es una etapa totalmente intelectual, donde se identifica un objetivo, un problema de investigación y se decide cómo se piensa responder a ese objetivo, con qué metodología se lo piensa responder, pero como un plan, sin haber hecho absolutamente nada para recolectar información, solamente plasmando en papel el plan del estudio. Y termina este proceso en un documento que llamamos proyecto o protocolo de investigación. Este proyecto o protocolo de investigación es el que se suele presentar a los comités de ética institucionales o a los comités de revisión institucional o comité de ética independiente, no sé el nombre que toman, pero que hay regulaciones a nivel internacional y acá en Argentina hay muchas regulaciones nacionales que lo ponen como obligatorio hasta para los estudios retrospectivos, hasta para revisar historias clínicas hay que presentar el proyecto del comité de ética. Este plan de investigación o proyecto justamente tiene una revisión bibliográfica del tema, enmarca a los objetivos en el conocimiento científico actual, expresa explícitamente los objetivos que es qué quiere el investigador responder con su estudio y describe toda la metodología que va a hacer el investigador para contestar esos objetivos. Y la característica es que esa metodología se describe en futuro, porque todavía no se realizó. Es lo que voy a realizar para contestar los objetivos. Una vez que se presentó ante las autoridades que se tiene que presentar y tenemos todo en regla como para poder iniciar, recién ahí empieza la segunda etapa, que es la etapa de ejecución de la investigación, en donde los estudios
retrospectivos, donde uno solo revisa historias clínicas, va y revisa las historias clínicas, llena las planillas, saca los datos, analiza los datos, saca conclusiones. Si es un estudio prospectivo, es donde se empieza a invitar a los pacientes a participar, se les toma consentimiento, se hacen las mediciones o se hacen las intervenciones, depende del tipo de diseño que hayan elegido, pero también se recolecta la información de manera prospectiva. Y cuando todo esto termina, después de recolectar información, cargarlos en una base de datos, analizar los datos, obtener resultados, sacar conclusiones, todo este proceso de esta etapa termina también en otro documento que llamamos informe científico, artículo, que es lo que termina publicándose en una revista o depende del tipo de publicación, puede haber revistas en papel, revistas online, hay cada vez más ofertas y variedad de formas de publicación. La característica del informe es que tiene una anatomía determinada que sigue el formato IMRID, que es introducción, material y métodos, resultados y discusión. ¿Sí? Por eso es el IMRID. Introducción, material y métodos, resultados y discusión. Siempre tiene puede haber variantes, depende del reglamento de la revista, pero siempre tiene ese formato. Y la característica, a diferencia del protocolo o proyecto de investigación, es que toda la metodología de materiales y métodos se escribe en pasado, porque ya se realizó. A diferencia del informe que tiene una anatomía y tiene títulos establecidos, el proyecto o protocolo de investigación, hay recomendaciones de los contenidos que tienen que tener, pero no hay rígido qué títulos tiene que tener. Puedo decidir arbitrariamente los títulos, obviamente, acorde a los contenidos. Lo que no puedo es dejar de lado los contenidos indispensables y recomendados por las normas internacionales. Por lo tanto, el proyecto o protocolo, que es el que se escribe en futuro, toda la metodología, es la guía de ruta de qué tengo que hacer para poder contestar los objetivos que planteé. Para poder hacer buenas investigaciones, el consejo es hacer buenos proyectos de investigación. Parece una pérdida de tiempo escribir un protocolo, pero les aseguro que con 30 años de experiencia que ya tengo en esto, se gana más tiempo del que se pierde, porque la ejecución va sobre rieles si el plan está bien hecho. ¿Y para qué se escriben protocolos? El protocolo se escribe para lograr el mejor estudio posible con la menor cantidad de errores, porque nunca logramos hacer una investigación perfecta. Pero les aseguro que como todas son imperfectas, si no planifico, si no razono en esta etapa por eso está el pensador, en esta etapa muy seriamente, todos los errores que puedo cometer al obtener los datos, con la metodología que elijo, si no lo pienso antes, una vez que tengo los datos, es muy difícil de corregir, muchas veces imposible. En cambio, el poder decidir este pensador lo que está diciendo es, a ver, con este plan, ¿qué errores estoy por cometer? ¿O qué errores puedo cometer? ¿Son graves? ¿Me van a hacer invalidar totalmente las conclusiones o me va a permitir sacar conclusiones que pueda defender? Pero pensarlo antes de tener datos. A mí me gusta hablar en algún momento alguien me dijo, Marina, ¿por qué no resumís el plan de una investigación en 10 puntos? Y así nació que es un decálogo del protocolo o proyecto de investigación. 10 puntos. ¿Es una escalera? No, definitivamente no es una escalera. Son 10 cosas que uno hace cuando escribe un proyecto. Desde identificar un problema, revisar bibliografía, redactar objetivos, elegir a quiénes se va a estudiar o la población, elegir qué datos se van a recolectar, las variables,
qué diseño se va a seguir, o sea, los pasos que se van a cumplir para poder responder el objetivo, planificar cómo se van a registrar los datos, planificar cómo se van a analizar esos datos, evaluar la viabilidad, la factibilidad del proyecto desde el punto de vista ético y material, y decidir dónde se va a publicar, por esto que habíamos estado hablando. Es antiético no publicar, no dar a conocer los resultados de las investigaciones. Por lo tanto, desde el protocolo es recomendable que uno ya se comprometa como investigador de que los resultados se van a publicar. Insisto, no es una escalera. No importa por dónde entren. A veces empezamos pensando en el diseño y yo quiero hacer un estudio que haga estos pasos. Y eso es lo que tenemos y a lo mejor no tenemos en claro el objetivo, pero sabemos el diseño. Para empezar, es válido. Otras veces decimos, y yo identifico por ahí un problema o una pregunta, y a ver, digo, ¿será posible hacerlo? Y para ver si es viable, me voy a calcular a lo mejor el tamaño de la muestra. Y si me da que necesito 100.000 pacientes, como una exageración, pero si me da 10.000 pacientes por rama, por ejemplo, y sé que no lo voy a lograr, no hago todo el resto de los pasos, simplemente ya solo con un problema, una pregunta, una hipótesis, y calcular el tamaño de muestra ya me doy cuenta que no es viable, que no es factible, lo descarto y paso a planificar otro estudio. No pierdo tiempo. Entonces, todo esto no es una escalera, es puntos que sí o sí hay que cumplir para escribir un buen proyecto de investigación. Identificar el problema, ¿de dónde salen los problemas para investigar? Las fuentes de problema vienen de muchísimos lados, todas son válidas y hasta complementarias. Puede ser que surja de leer bibliografía, obviamente el leer artículos científicos nos genera preguntas, nos genera problemas, y algunos son excelentes problemas de investigación. La práctica profesional, los pacientes, nos generan preguntas y muchas de esas se transforman en excelentes preguntas de investigación. La actividad docente, los alumnos muchas veces nos preguntan cosas que terminan siendo excelentes preguntas de investigación. La aparición de nuevas tecnologías siempre se relacionan con investigación, porque siempre vale la pena investigar qué impacto tienen las nuevas tecnologías, qué efectividad tiene la nueva tecnología cuando se van implementando en los centros. Y por supuesto la misma investigación, alguien que investiga, saca conclusiones, responde los objetivos de un estudio, pero al mismo tiempo genera un montón de nuevas preguntas con esos resultados, la mayoría de las veces, y muchas veces hasta nuevas líneas de investigación. Todas las fuentes son válidas. No hay reglas de dónde sale la pregunta o la hipótesis de investigación. Para elegir una pregunta o hipótesis de investigación, las dificultades pueden salir de no saber decir no sé. Eso es un defecto que tenemos los médicos. Cuando nos hacen una pregunta, enseguida les damos la respuesta. Y no nos preguntamos, es decir, ¿realmente será así la respuesta? ¿Está estudiado? ¿Qué evidencia hay para que la respuesta sea esta? ¿Vale la pena investigar más de esto? ¿Está totalmente respondido? ¿No está? En vez de decir, ya sé la respuesta. ¿Cuál es el mejor tratamiento para tal cosa? Este. Y decir, a ver, si me permito dudar, a veces encuentro excelentes preguntas de investigación. Y también el hecho de buscar bibliografía me implica identificar que cuando digo, sí, ya está contestado, encuentro que sí que está contestado. Entonces, cuando hay preguntas que ya están contestadas, seguir investigando a lo mejor no se justifica, salvo que haya una justificación, porque yo espero que la población que estoy viendo sea distinta a la que se estudió en lo que está publicado, porque la técnica no es exactamente la misma, porque sufrió variantes en mi medio, porque hay algunas pequeñas diferencias que aunque ya está contestado globalmente, específicamente lo que yo hago no está contestado. Y eso puede justificar el mantener una hipótesis o una pregunta de investigación. Pero el consejo es, no hay que gastar tiempo en preguntas que no son contestables, ¿sí? Como el ejemplo que les di. Si yo sé que para contestar una pregunta necesito miles de pacientes que no voy a poder juntar,
Se lo dejo a otros para que la contesten y paso a otro problema de investigación y no pierdo el tiempo tratando de contestar algo que si puedo juntar a lo mejor 30 pacientes es mucho y lo que voy a terminar diciendo es que el tamaño de muestra es muy chico y que no voy a poder decir nada. El consejo entonces es siempre buscar el aporte original, que es el aporte que voy a hacer con mi estudio, aunque sea el solamente ver si en mi población, en mis pacientes que pueden tener características distintas respecto a comorbilidades o etnias o lo que sea, y que pueden ser que se comporten diferente al resto del mundo, y vale la pena volverlo a testear, puede ser el aporte original. Puede haber problemas locales o regionales de patologías propias que no están tan investigados, o de la misma patología pero con otra etiología, y que puede hacer que requiere investigación para ver si se comporta similar o tiene alguna característica particular. Y esto de abandonar las preguntas que no son posibles de ser contestadas. Siempre que vamos a investigar, tenemos que conocer del tema y revisar la bibliografía es prioritario. Yo siempre digo que quien investiga se transforma en un experto en el tema, porque necesita conocer bastante en profundidad lo que ya hay investigado al respecto. Acá es muy común que alguien que investiga un tema se transforme en referente. ¿Sí? Uy, tengo un paciente con tal patología y pregúntale al doctor fulano que tiene publicaciones sobre ese tema. Se transforma como en una subespecialidad, porque se transforman en expertos en el tema. Y esto es un requerimiento. Para investigar un tema, o incorporo a alguien que ya es experto en el tema al equipo, o me transformo yo en experto en el tema, estudiando lo que tengo que estudiar. Por eso es que muchas veces buscar bibliografía sobre la temática es lo que más tiempo lleva para hacer un buen protocolo de investigación. Dicen, ¿en cuánto tiempo se escribe un proyecto o protocolo de investigación? Y yo le digo, a lo mejor se escribe en una noche. No es difícil escribir un proyecto. Lo difícil es leer y estudiar todo lo que hay que leer para decidir todo lo que hay que decidir para escribir el proyecto. Entonces, si yo ya soy experto en el tema, a lo mejor poder actualizar ciertas cosas o buscar específicamente lo que necesito me lleva poquito tiempo. Si no soy experto en el tema, a lo mejor hacerme experto me lleva meses. Y eso es lo que lleva a escribir el protocolo. Esa revisión de la bibliografía, yo siempre digo que tiene un trípode. Uno, para poder investigar, requiere conocer el tema, pero también requiere conocer la metodología que necesito para responder la pregunta que planteé, y necesito conocer la población. Es un trípode de conocimiento. La mayoría de las veces uno dice, sí, está bien el tema, está bien que sepa de la metodología, pero la población, bueno, generalmente cuando hacemos investigación en poblaciones de pacientes que se atienden en el centro en el que trabajo, y es la población que veo todos los días, y no hay, digamos, no hay características particulares que no conozca porque la conozco de verlo todos los días, difícilmente tenga que ir a estudiar y a buscar bibliografía. Ahora, si salgo de mi lugar habitual de trabajo y me voy a una comunidad lejana que tiene características particulares, que tiene una cultura diferente, si no conozco la cultura de la población, difícilmente puede ingresar a investigar. Entonces, esto es la recomendación de no olvidar el trípode, sobre todo cuando salgo de mi lugar habitual de trabajo y de trabajar con la población habitual que conozco de todos los días. Entonces, si hago revisión de todo lo que hay que saber, tengo que saber del tema, tengo que saber epidemiología, tengo que saber estadística, tengo que saber metodología de la investigación, tengo que saber redacción científica para escribir bien el protocolo y el informe, tengo que conocer de ética en investigación, sí, un poquito siempre hay que saber de ética en investigación. Pero, ¿realmente yo me tengo que hacer experto en todo esto? El consejo es por ahí pensar en trabajar en un equipo multidisciplinario.
donde esté el experto en el tema, donde si no sé tanta metodología, que esté el experto que me ayude a diseñar mejor, donde si no sé mucha estadística, que esté alguien que sepa de estadística fundamentalmente para calcular el tamaño de muestra a nivel del protocolo y para hacer el análisis estadístico después cuando ya están los datos. Y a veces hay en los equipos expertos en redacción también, sobre todo cuando no es el idioma original en el que se quiere publicar. Esto de tratar de formar equipos es un buen consejo dentro de las instituciones. A veces se logra, a veces no. Yo como epidemióloga dentro de las instituciones que estoy como parte de experta en metodología, epidemiología y estadística y cumplo un poco esas tres funciones. Pero me incorporo junto con los expertos en el tema y cada vez soy más experta en redacción para ayudarlos a publicar. Realmente lograr buenos resultados y ayudar a que el médico que hace fundamentalmente asistencia y sabe del tema pueda llevar su experiencia a una publicación. Redactar objetivos, elegir a quiénes estudiar, elegir qué datos recolectar, el diseño y el plan de análisis es todo la metodología y el diseño del estudio, que es un bloque. Uno a veces los divide en distintas partes por una cuestión docente. Yo acá no voy a entrar en detalles, aunque si después les interesa podemos hablar un poquito de todo esto, pero lo que tienen que saber es que elegido un objetivo de investigación, el plan, tanto del diseño, la población, las variables, tiene que ser muy coherente con el objetivo planteado. Tiene que haber una coherencia que realmente para el objetivo se defina la población coherente, las variables coherentes, el diseño coherente, como para que lógicamente yo me pueda dar cuenta que siguiendo esos pasos voy a contestar ese objetivo. Y el sentido común es fundamental para darme cuenta si esto es así. Más que conocer un montón de diseños, es preguntarme desde la lógica, desde el sentido común, si el camino que voy a seguir es lógico para responder el objetivo. Y no preocuparme tanto por el nombre del diseño. La mayoría de los diseños en investigación clínica son híbridos. No son exactamente, sobre todo los observacionales, no son totalmente ni una cohorte, ni un casos y controles, ni un transversal. Muchas veces son una mezcla que hacen que sea un diseño particular. ¿Y cómo se llama ese diseño? Me preguntan. No tiene un nombre. Ponele el tuyo, como dijo alguien en algún momento. Ponele tu nombre si querés al diseño. Lo importante es que el camino elegido sea el lógico y que sea adecuado para contestar el objetivo. Entonces, siempre se sabe que para evaluar tratamientos, lo mejor es hacer ensayos clínicos, si es posible, controlado con asignación aleatoria. Siempre es mejor, si quiero saber el pronóstico de una entidad o una condición, hacer estudios con seguimiento, ¿sí?, de una cohorte. Y si es de diagnóstico, el mejor diseño es un estudio que compare el método que estoy evaluando contra el gold estándar. Hay siempre un mejor diseño, pero siempre recuerden que cuando uno planifica el mejor diseño posible para mi investigación, para mi experiencia, ¿sí?, para mis recursos, ¿sí? Y a veces no son los que tienen el nombre más conocido, lo que no descarta de que es un diseño que puede ser adecuado y que se justifica realizar. Entonces, esto es un estudio que se hizo, que se publicó en el 2020, y les traigo porque realmente comenta como la evolución cada 5 años del tipo de diseños. Y fíjense que contra todos los pronósticos, lo que más creció, aunque entendieron en el 95, fueron los case report. Aunque bajaron un poquito a favor de los estudios de caso control en el 2015. Habría que ver en el 2025 qué pasa. Esto es todo en oftalmología. Lo que quiero comentar es esto. Fíjense que uno siempre dice, uy, un case report no es muy importante. Y sin embargo, se sigue publicando mucho. ¿Y vale la pena publicar un case report? Lo primero que les voy a comentar es que para un case report no hace falta un protocolo.
¿sí? Generalmente me encuentro con uno o varios casos que vale la pena reportar, pero sí puedo presentar a comité de ética los consentimientos de los pacientes que se van a presentar, eso sí, pero no hay un protocolo previo como en el caso de los estudios con diseño más complejo, digamos. Sin embargo, se puede justificar el a propósito de un caso, generalmente cuando aporta un enfoque novedoso, que puede ser de diagnóstico o de tratamiento, cuando clarifica una patogenia, cuando describe una etiología inusual, cuando identifica una variante anatómica, eh, cuando genera hipótesis y nuevas líneas de investigación. Esto es fundamental. El case report es fundamental porque a veces es el único o el principal antecedente que tengo para generar una pregunta o una hipótesis que vale la pena ser investigada con mayor cantidad de pacientes. Pero por ahí, patologías nuevas o algo novedoso necesita primero un case report o a propósito de pocos casos, con la descripción, para que se sienten las bases para poder justificar una investigación a mayor escala. Y por eso es que hay hasta publicaciones específicas de case report, ¿sí? Hay case report in ophthalmology, por ejemplo, en donde solamente se publican a propósito de un caso o a propósito, algunos, depende de las revistas, algunos consideran que hasta 3, otros consideran hasta 5, se sigue considerando case report. Fíjense, a manera de ejemplo, fueron solo 4 casos con neumocistis carini en pacientes con un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo que le puso el nombre al SIDA. O sea, no es poco importante y no se puede descartar la publicación de case report. Como dije, todo esto del decálogo no va para el case report. El case report se escribe el informe directamente y a lo sumo tengo que presentar al comité de ética el consentimiento informado de él o los pacientes. En el caso de un estudio con mayor cantidad de pacientes y demás, después de hacer el plan, voy a evaluar, después no, dentro de las cosas que tengo que hacer, tengo que evaluar la viabilidad ética y material del proyecto. Hay veces que hay preguntas excelentes, pero que son antiéticas. Uno se da cuenta que para responderla tiene que hacer cosas que pueden dañar a un individuo y eso es lo primero que hay que frenar en la investigación. Nunca el bienestar del individuo puede estar por debajo de la investigación. Un objetivo de investigación nunca se puede colocar por arriba del bienestar de los individuos. Siempre va por debajo. Y por eso muchas veces hay objetivos o preguntas de investigación que son súper interesantes y que a uno le encantaría poder contestar, pero no se pueden plantear porque son antiéticas, porque hacer un diseño que pueda responder esa pregunta resultaría en riesgoso, demasiado riesgoso, en un riesgo que no se justifica para los pacientes o los individuos que entran en la investigación. Y la otra es la viabilidad material del proyecto, si tengo los recursos necesarios para hacer la investigación. Entonces, a nivel de los recursos, esto es de acá de Argentina, pero no dejen de pensar en si hay acceso a becas o subsidios de investigación. A veces están disponibles y uno por no buscar no se entera, pero estaría bueno hacer una recolección. A veces hay, hasta por ejemplo el NIH suele tener subsidios de investigación para proyectos de otros países. Y a veces uno no se presenta porque no se entera. Entonces, a veces alguien que esté buscando la disponibilidad de subsidios o becas de investigación para que podamos tener algún tipo de financiamiento cuando son proyectos propios que no son los financiados por la industria, es interesante. Y la verdad es que siempre hay que tratar de pensar en que por qué tiene que ser una actividad que no esté remunerada. Y sobre todo, el tema de que no sea una actividad que el investigador tenga que pagar para hacerla. Porque lo que habíamos hablado, por ahí sacrifico horas de asistencia, horas de consultorio, horas que son productivas para el investigador en lo asistencial porque le generan sus ingresos y la sacrifica por la investigación. Eso no es justo. Entonces, por eso siempre hay que pensar
Y si no pienso, no busco en subsidios o en becas. Y si busco por ahí, algo se puede encontrar. Y también el tema de decidir dónde se va a publicar o presentar el informe, que tiene que estar en el protocolo dónde pienso publicarlo o presentarlo. Y para dónde publicar, les dejo acá una página que es Jane. La dirección es esta que está acá, ¿sí? Pero si ponen Jane y Publications, o algo similar, digamos, o Journals, seguramente les va a salir en el Google. ¿Cómo me sirve Jane? Ven que tienen este cajoncito acá, pueden escribir o transcribir aquí el abstract, que pueden ponerlo en inglés o en español. Y le dicen encontrar journals, encontrar revistas. Y entonces les dice, de acuerdo a la temática, qué revistas tienen más probabilidad o confianza de que les pueda interesar ese tema para publicar. Y se las ordena de mayor a menor. Y les da la información de si está en PubMed, si está indexada, si está en Medline, si está en PubMed Central, y también les da la influencia o el impacto de la publicación en esa revista. Por lo tanto, pueden llegar a buscar y pueden tomar ideas de dónde pueden publicar. Una vez que elijo dónde publicar y una vez que hicieron todo el estudio, tuvieron los datos, los analizaron y lo piensan publicar, hay un par de cositas o un par de consejos que tienen que tener en cuenta. Y es que no se pongan a escribir el informe sin haber revisado el reglamento de la revista que eligieron. Porque cada revista tiene su propio reglamento, su propia forma. Y si por ahí escribo el informe con el formato INRID, con mi forma de escribir, todo correcto desde el punto de vista de un informe científico, pero no está adaptado, el trabajo es doble. Primero lo escribo y después lo tengo que adaptar al reglamento. En cambio, si ya sé a dónde lo voy a mandar, lo adapto al reglamento mientras lo voy escribiendo y me ahorro un paso. Bueno, para terminar les quiero dejar un comentario de un epistemólogo, un filósofo de la ciencia, que fue Karl Popper, que decía justamente que la ciencia será siempre una búsqueda, jamás un descubrimiento real. Es un viaje y nunca una llegada. ¿Qué significa esto? Popper decía, ¿para qué investigamos? ¿Para llegar a la verdad? No, en realidad a la verdad no llegamos nunca. Investigamos para llegar al conocimiento, ¿sí? Y la investigación lo que me permite es disminuir la brecha entre la verdad y el conocimiento. Pero a la verdad no llego nunca. Y esto es fundamental porque sea el documento científico que sea un proyecto de investigación, o sea el informe, y fundamentalmente las conclusiones del informe, el consejo es humildad. Yo no demuestro, yo no contesto el objetivo con una conclusión que es verdadera. Los resultados sugieren que esta hipótesis no puede ser rechazada, pero de ninguna manera puedo decir que demostré la verdad de la hipótesis. Porque la ciencia, como conocimiento, son conjuntos de hipótesis que son afirmaciones que no sé si son verdaderas o falsas. Y que como son justamente que no tengo certeza de verdad, es que se habla muchas veces desde la filosofía de verdades transitorias. Por ahora lo mantengo hasta que la investigación avance y haga que refute, porque Popper era el papá del refutacionismo, haga que refute la hipótesis, que la rechace porque no se sostiene con los datos de las investigaciones. Pero hasta que no aparecen esas investigaciones y siempre que sirvan y que vaya respondiendo a preguntas, se mantienen. Pero son verdades transitorias o hipótesis, que es la forma correcta de denominarlos. Entonces, ¿qué hace falta para investigar? Yo les aconsejo a enamorarse de un problema, enamorarse del tema, que también es algo que recomendaba Popper.
planificar un estudio posible y siempre dar a conocer los resultados a la comunidad científica. Bueno, espero que les haya gustado y si tienen preguntas, comentarios o si quieren que desarrolle algún tema en particular, acá estoy. Doctora Marina, excelente la presentación. Realmente creo que más de uno de los que estamos escuchándola con atención nos hemos sentido motivados, que es el objetivo que planteó en su charla y realmente con la pasión, además que lo transmite más aún, ¿no? Así que Pues, bueno, quiero invitarlos a todos los que desean hacer algún tipo de pregunta, pueden utilizar el chat que tenemos. Yo tengo una primera pregunta que por ahí la ha contestado de repente en medio de la charla, pero quería puntualizar porque es algo que siempre nos preguntamos todos. ¿Con qué nos recomienda comenzar, ¿no? Porque a veces soñamos con hacer pues un estudio prospectivo, doble ciego, demostrar alguna cosa muy, descubrir algo muy elaborado y, y quizás no necesitamos comenzar por ese camino. ¿Qué sería lo recomendable para, digamos, el médico asistencial que de alguna manera quiere contribuir a la investigación? Por dónde comenzar? bueno, para empezar a tener algo de experiencia en redacción, si no tienen nada de experiencia en redactar, el case report es la mejor estrategia, ¿no? Muchas veces uno los descarta y son excelentes oportunidades de aprender a redactar y de dar a conocer cosas que muchas veces uno no reporta y son importantes. ¿Cuántas veces presentan en Ateneos casos muy interesantes y no los publican? O sea, lo primero es, cada Ateneo que presenten, al final de presentar cada caso, digan, ¿no será publicable? Eso es lo primero. Lo segundo es si la mejor manera para aprender, equivocarse y con muy bajo riesgo para el paciente es empezar con estudios retrospectivos, con revisión de historias clínicas. El tema está en si se justifica, porque muchas veces si ya hay muchos estudios y hasta hay ensayos clínicos y demás, poner la experiencia de algo retrospectivo puede ser criticable. Ahora, hay algo que es interesante para los que son cirujanos como ustedes, ¿no? En cirugía, medicina basada en la evidencia se hace reportando los resultados propios, porque por más que la cirugía se llame igual, el centro, los recursos, la experiencia del cirujano tiene que ver. Y muchas veces el reportar los resultados y ver si se parecen a lo que se reporta a nivel internacional y si no se parece, a qué se puede deber, siempre es valioso. Y sobre todo si uno lo plantea como un estudio que llaman estudios de calidad, ¿sí? En donde uno hace, los estudios de calidad están dentro del marco de las investigaciones que se llaman operativas o estudios de implementación también, son dos primos hermanos. Este tipo de estudio lo que busca, sobre todo calidad, es la mejora continua de la atención médica. Y para esto, ¿qué necesitan? Son estudios que se hacen en 3 etapas. Una primera etapa en donde se hace un diagnóstico de situación inicial para ver, a ver, ¿cómo me va? ¿Cómo estoy trabajando en esto y qué resultados tengo? ¿Se parece a todo el mundo? ¿No se parece? ¿Es lo esperable? ¿Tengo las complicaciones que tengo que tener? ¿Tengo más complicaciones? ¿Tengo menos? ¿Son las complicaciones que tengo las más frecuentes? ¿Son las mismas que tiene todo el mundo? ¿O tengo otras? Hasta que no lo tengo documentado, supongo que es igual, pero no tengo certeza. Eso lo decía Deming, que fue uno de los papás de calidad de atención médica, que decía, haciendo referencia a lo que dice el billete de $1, ¿no? In God we trust, dice el billete de un dólar. En Dios confiamos. Y Deming agregaba arriba del billete, all the others need data, que los demás muestren sus datos. O sea, que te va bien con la misma cirugía es
así más o menos porque hay viento o realmente te va bien, ¿no? Mostrame los datos. Esa es la primera etapa, es el diagnóstico de situación. Una segunda etapa, si identifiqué que puede haber cosas que puedo mejorar, es diseñar, analizar qué cosas puedo mejorar y cómo, a qué se puede deber de que no me va tan bien en ciertos aspectos. Entonces diseño una intervención para mejorar. La implemento y una última etapa de evaluación, como mínimo comparándome contra el basal, si mejoré o no. Y cada vez se presentan más ese tipo de investigaciones. Y son éticas. Esas son las que a veces te dicen estudios de calidad, a veces no necesitan pasar por comité de ética. ¿Por qué? Porque la no calidad es antiética. Excelente, excelente. Tenemos una pregunta también por el chat. Les pediría a todos los participantes que procuren poner su nombre, porque si no, no los puedo llamar por el nombre que son. Y además así podemos identificar en las entradas que tenemos de la sociedad quienes han participado hoy día. Pero bueno, Ujú. tenemos una pregunta de GCO o GCO, que es ¿cuál es la población mínima para un estudio retrospectivo? Que claro, que viene un poco más elaborado con cómo calculo mis poblaciones de estudio, ¿no? Que me imagino que es un tema amplio, pero quizás Eh, podemos resumir un poco bien, la respuesta de alguna manera. me encanta la pregunta. Parece como si yo los hubiera llamado antes de la disertación. El tema es, no hay un tamaño mágico. Yo tenía una profesora de estadística eh, que que decía, a ver, cuando te preguntan, si mi población son 1000, si tomo un 10%, ¿está bien? Y decía, su pregunta no es pertinente, es terrible, pero no hay un tamaño, ni un porcentaje de la población, ni un tamaño mínimo. Muchas veces habrán escuchado hablar de que 30 por lo menos. Ese numerito mágico de 30 es porque los estadísticos te dicen que para poder calcular porcentajes, como mínimo tenés que tener 30, porque no podés informar un porcentaje de 10 pacientes. Imagínate, tengo 10 pacientes, se complicó el 10%, es uno. Pero si se complicaban dos, ya era un 20%. Es mentiroso el porcentaje. Siempre cuando es menos de 30, se informan 10 de 20. 5 de 15, pero nunca un porcentaje, porque uno solo que se cambia de categoría, cambia muchísimo el porcentaje. Entonces no es representativo ese porcentaje, no me está diciendo nada. Entonces te dicen, y por lo menos 30, para por lo menos informar porcentajes en las categorías, porque si no, ni siquiera es correcto informar el porcentaje. Pero ese numerito es útil si uno va a hacer algo exploratorio. Significa, los diseños exploratorios son aquellos que realmente no hay nada, no se conoce nada, y uno tantea el terreno por primera vez y dice, mira, realmente no hay nada y lo que voy a tantear es a ver qué pasa con esto para ver si vale la pena seguir investigando. Entonces tengo que poner, y pone 30 y vemos, a ver qué onda con esto, y vemos a ver si avanzamos, pero es para algo exploratorio. Cuando uno plantea los objetivos, que un objetivo justamente es una frase que empieza con un verbo en infinitivo adelante, y que expresa qué información buscan los autores y en quiénes la pretenden aplicar. ¿Qué información busca? Generalmente, si es un estudio que va a hacer con estadísticas, son las variables, y en quiénes es el nombre de la población que va a estudiar. Ese es un objetivo completo, es el verbo, qué, quiénes. Entonces, y en ese orden se entiende siempre mejor. Mi consejo de redactar el objetivo es siempre verbo, qué busco, en quiénes. Siempre ese es el orden. Ahora, cuando hay un objetivo que no es explorar el verbo, sino que es cuantificar, estimar, analizar, evaluar, detrás van a estar ciertas variables en cierta población y yo, eso es lo que tengo que buscar, información de antecedentes, de otros estudios que hayan estudiado esas variables y demás, como para tener datos que alimenten una fórmula
que es acorde a la hipótesis o a la pregunta que estoy poniendo en el objetivo, y se calcula el tamaño de muestra acorde al conocimiento previo y a supuestos que se eligen con conocimiento de la literatura. Por lo tanto, ¿cuál es el tamaño adecuado para mi trabajo? Es único, depende de tu objetivo y se eligen supuestos para calcular un tamaño de muestra. Y requiere mucho conocimiento del tema para calcular el tamaño de muestra. No se elige arbitrariamente, no es un porcentaje de la población, ni es 30. Es único. Cada protocolo tiene su pregunta y esa pregunta o la hipótesis que tiene un tamaño adecuado para ser contestado. En el único caso en donde se recomienda o no corresponde calcular un tamaño de muestra es cuando el diseño del estudio es exploratorio. Y exploratorio justamente es que no tengo información de antecedentes de otros estudios que me den los supuestos necesarios. Por ejemplo, les voy a decir, si yo quiero analizar si un tratamiento me reduce una cierta complicación en una cirugía de cataratas. Entonces, hago este tratamiento o el tratamiento habitual. ¿Está? Entonces, para calcular el tamaño de muestra, yo tengo que saber si lo que voy a calcular es una diferencia de porcentajes, por lo menos el porcentaje de complicaciones que tiene el tratamiento habitual. Y decidir clínicamente cuál es la diferencia mínima en donde realmente considero que va a ser distinto si este otro tratamiento. Por ejemplo, acá tengo un 5% de complicaciones. Que el otro tratamiento nuevo tenga 4% de complicaciones, ¿ya es distinto? ¿O espero que sea mayor la diferencia para que se justifique clínicamente que se cambie a un nuevo tratamiento? ¿Qué tanto menor tiene que ser? 3%, 2%. La diferencia generalmente se elige por lo clínicamente significativo, no por lo estadísticamente significativo. ¿Tá? Entonces yo quiero ver una diferencia de al menos un 3% entre los grupos. ¿Por qué? Porque eso clínicamente me cambiaría la conducta. Si hay un 1% de diferencia, no cambio, sigo haciendo lo mismo, que me va bien. ¿Está? Entonces, eso, necesito esos datos más el error aceptado, que ahí entramos en el error aleatorio, que tendríamos que hablar de los errores de la estadística, que se cometen, hay dos fantasmas cuando uno usa estadística, el error aleatorio y el sesgo. El tamaño de muestra solo controla el error aleatorio. Al sesgo no le hace nada, pero al error aleatorio sí me da la probabilidad que tengo de equivocarme por azar. Y eso es lo que se pone en los supuestos. ¿Qué tanto error acepto? Cuando digo una P menor a 0,05, estoy diciendo acepto máximo 5% de probabilidad de error. Y eso va en la fórmula del cálculo del tamaño de muestra. ¿Mm? ¿Y quién decide cuál es ese grado de error aceptado? El investigador. ¿En base a qué? ¿A cuánto daño puede hacer si se equivoca con las conclusiones? Si los efectos adversos son muy graves, a lo mejor me pongo mucho más exigente en el nivel de significación y a lo mejor acepto 1% de probabilidad de error. Y si es un estudio observacional para decir que a lo mejor el diabético se complica más que el no diabético con esta cirugía, 5% está perfecto de probabilidad de error. ¿Está? Excelente. Una clase su respuesta, doctora, así que Sí, es realmente muy difícil resumir. sí, Lo que hay sí mucho vi que interés. preguntaron por la página Jane, y les muestro, yo busqué Jane en Google y entré directamente, o sea, me fui acá, puse Jane Journal, incluso mal escrito creo, y acá está, y esto es Jane. Y uno pone acá, por ejemplo, no sé, cataratas, Face Report. Obviamente no es el ideal, encontrar Journal y ya está. No tiene nada de complicado. ¿Sí? No, no es pago, nada, es totalmente abierto. Es una página. Había, por ahí voy a tratar de avanzar con las preguntas. Había una pregunta sobre las cartas al editor. En algún momento
si son una opción válida con la que se puede comenzar, es una opción interesante. Eh, Las cartas al editor, en general, eh, se refiere cuando uno quiere comentar algún artículo que está publicado. Si uno tiene algo muy interesante que decir que los autores no pusieron en su artículo, puede ser interesante. Pero esa es la función principal de las cartas al editor. Eh, por otros motivos, habría que buscar si la revista publica por otros motivos, pero lo más frecuente es que publiquen cartas al editor cuando uno dice, el artículo que ustedes publicaron en tal número, además, comenta esto. Sin embargo, viendo estas cosas, no se ponen las limitaciones y se hubiera sido interesante. O sea, un aporte extra del lector al editor, que se le pasó, digamos. Eso es lo más frecuente. Lo que sí hay son reportes breves, los brief reports, donde en vez de poner todo el artículo en 1500 palabras o menos, sin título, sin nada, se pone lo mismo que en un artículo completo de introducción, objetivos, metodología, resultados y conclusiones, pero muy brevemente toda una investigación, pero como un reporte breve. hay una pregunta del doctor Javier Villalobos y yo la quiero usar para también poner una pregunta mía, que es, ¿qué requisitos debemos buscar en la revista que deseamos publicar? Y yo le añadiría ahí, es cómo sé, porque a mí me pasa mucho que hago una búsqueda bibliográfica, encuentro muchísima información, pero ¿cómo sé que la revista a la que estoy entrando es confiable, ¿no? Como un poco utilizando esa pregunta del doctor Villalobos. Bueno, en principio, lo más importante es si eligen revistas que están indexadas, eh, son importantes. Por dos motivos es bueno conseguir revistas indexadas. Primero, porque me aseguro que la revista es, digamos, es buena, pero para publicar, además, es porque me encuentran una vez que publico, porque si no, no me encuentran. Porque todo el mundo busca en PubMed, en Lilacs, en Cochrane, y si no, no está en ninguna de esas, no tengo visibilidad, ¿está bien? Entro en lo que se llama literatura gris. Pero lo que hay que pedir es fundamentalmente que haya un comité editorial. Eh, la exigencia del comité editorial es variable, depende de la revista, pero suele ser de mejor calidad en las revistas que están indexadas. ¿Sí? No es siempre la regla. Hay excelentes revistas como excelentes comité editorial que no están indexadas todavía, están en vías de por ahí, pero en general, si están indexadas, suelen tener aceptable comité editorial. Y después les vuelvo a decir, yo soy lectora asidua de Popper, como se habrán dado cuenta. Popper decía, ya cuando estaba de vuelta, cuando estaba con muchos años de experiencia en su actividad, ya estaba como de regreso, de haber aprendido un montón de cosas, y llegaba a la conclusión con sus años de experiencia que en realidad el método no existe. Popper decía, he llegado a la conclusión que hace tantos años que estoy dando una materia anual de una disciplina inexistente. Y la disciplina se llama metodología de la investigación. Porque las disciplinas primero no existen, ninguna disciplina, son inventos humanos. No anda la medicina caminando por ahí, ni la bioquímica, ni la metodología. Los definimos nosotros, lo creamos nosotros para recortar el conocimiento, pero no existen. No existen las disciplinas y no existe el método. Lo único que existe, decía Pope, son preguntas y la necesidad de responderlas. Y que lo único que hace crecer el conocimiento científico es la crítica de los pares. Por lo tanto, lo obligatorio es poner un objetivo que me enamore, y eso lo decía, que me enamore, porque nadie investiga lo que no le interesa. Si no quieren investigar, pongan un objetivo de investigación de un tema que no les interesa, nunca van a publicar nada. Se tienen que enamorar del tema. Si no, no investigan. Da mucho trabajo investigar. Si no están enamorados, dura poco.
y hacer lo mejor posible para responderlo, y después darlo a conocer con la publicación para que me critiquen, porque ahí es donde más se aprende. Entonces, lo primero es, no, yo no quiero porque me van a criticar, pero si es la regla del juego. A veces presentan en congreso y dicen, no, por lo menos no me criticaron nada, no me dijeron nada, no me hicieron ninguna pregunta, y fue un fracaso. Porque si te presentás y no generás debate, lo que buscas con la investigación es mover las ideas. Si no lograste ningún impacto, ¿para qué presentaste? Entonces no hay que tener miedo a la crítica. ¿Cuál es la diferencia entre un buen artículo y un mal artículo? Para mí, muy personal, es que el malo se cree Gardel. Demostramos esto, llegamos a esta conclusión, a partir de ahora todo el mundo lo tiene que usar. Yo me entro a rascar a 4 manos cuando veo eso. El mejor artículo es el humilde que dice, bueno, los resultados tienden a pensar que esto es lo que está pasando, que esta hipótesis parece que es la que hay que mantener, y me hago una lista así de las limitaciones del estudio. ¿De qué son las limitaciones? Me autocritico yo, todos los defectos que tiene mi bebé, todos ahí en las limitaciones. Cuidado, porque el tamaño de muestra no es tan grande como parece. Tuvimos pérdidas de seguimiento que no esperábamos. La medición, en realidad, mientras estábamos haciendo el estudio, apareció un sistema de medición que era mejor. Estábamos midiendo con esto y no lo pudimos cambiar, pero ya medí yo solo con un caño. De tal manera que si alguien sobre eso me critica, no me va a decir, ay, me quiso matar, decir, che, qué interesante, mira, eso no lo habíamos pensado. Y de eso se trata. Y en la discusión del artículo generalmente es un lugar donde uno puede encontrar las otras fuentes de información que ha utilizado el autor muchas veces para que uno puede ir, digamos, rebuscando y rebuscando para encontrar la información de ese tema, ¿no? En la discusión, la mejor parte del artículo, disculpando con la parte metodológica, ¿no? Pero en la discusión es la Sí. parte más rica La de un artículo, discusión, ¿no? la discusión del artículo es lo más difícil de escribir, lejos, porque la mayoría tiende a hacer una revisión del tema como una síntesis de lo que aprendió del tema, pero la verdadera discusión es mezclar esa síntesis con lo que encontré. De tal manera que te amaso las cosas, de tal manera que mi discusión es única, porque te estoy juntando lo que otros autores, lo que ya se sabía, lo que hay, junto con lo que yo encontré, y cómo lo razoné, y cómo generé nuevas hipótesis, o nuevas cosas, o nuevo conocimiento en función de mezclar lo que ya vi con lo nuevo que encontré. Y eso, el amalgamar eso, es lo más difícil. Pero cuando está bien escrito, es un placer. Y siempre uno recuerda las buenas discusiones, decir, qué buen artículo. Cuando uno dice, qué buenísimo que estuvo ese artículo, lo mejor fue la discusión. Yo al inicio le preguntaba sobre cómo comenzar. Acá hay una pregunta del doctor Jorge Fernández que dice, ya habla de una tesis, ¿no? En un estudio para un proyecto de tesis para salud pública en oftalmología, ¿qué sugeriría digamos, como tipo de estudio, ¿no? Para una tesis, la tesis sigue los mismos pasos que en general depende del reglamento del lugar a donde van a ser tesistas, pero en principio siguen los mismos pasos que cualquier investigación. Tiene una etapa de planificación que termina en el plan de la tesis, que es un protocolo de investigación, nada más que posiblemente la revisión bibliográfica sea bastante más profunda. Y después de la ejecución tengo el informe final de la tesis, que la gran diferencia también es la longitud, porque uno dice, a ver, si el informe final tiene resultados y conclusiones y el protocolo no tiene resultados y conclusiones, la lógica es que el protocolo tiene que ser más corto que el informe. Eso no es así para nada. ¿Por qué? Por las características de las publicaciones, en donde uno recorta toda la revisión bibliográfica y la sintetiza y hasta puede poner un párrafo y 5 citas y decir, bueno, mira, te lo dejo muy resumido y si te interesa anda a ampliarlo porque no me da
el largo para poner todo acá. Mientras que en una tesis, el informe final pone todo, no resume nada. Por lo tanto, ahí sí se cumple que la tesis tiene una longitud del informe muy superior al proyecto de tesis, porque está todo ahí. Si tuviéramos que publicar como si fueran tesis, y las revistas no podrían publicar más que uno por artículo, no tendríamos varios. Y además nadie las leería, porque nadie tiene tiempo de leer tesis completa con toda la revisión. Serían muy interesantes, pero no. La idea es, quiero ver qué es lo original, los resultados y tu discusión de cómo, justamente, cómo intercalás y cómo combinás lo que se sabe con tus resultados. Y posiblemente una buena tesis sea una buena fuente de idea para un artículo también, ¿no? O sea, uno puede convertir, aunque... Es que por ejemplo, acá en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, se le pide a los tesistas que hagan informes parciales de los resultados del estudio o de los estudios que genera la tesis. Es parte del juntar puntajes para la defensa final, por lo tanto, sí, se publica. Lo que pasa es que no se publica todo. Piensen esto, un proyecto puede tener objetivo principal, que es mi consejo siempre, primario, y objetivos secundarios, ¿sí? ¿Por qué son secundarios? Porque en general uno se compromete a responder bien el principal, el primario. Y los secundarios sí, con la misma metodología del principal los contesto bien, y si no, mala suerte, por eso estaban como secundarios. No tengo obligación de contestarlo. Tengo la intención, por ahí me sale, por ahí no. ¿Y por qué se hace eso? Y se hace eso porque sería muy triste que por tratar de contestar todos, haga un Frankensteincito en la metodología que termino no contestando ninguno. Entonces, elijo uno como primario y todo el diseño está pensado para responder ese. Si además respondo alguno más bárbaro y si no, por lo menos uno voy a responder. Entonces, supongamos que tengo un objetivo primario y 3 secundarios. Los contesté a todos. Los publico a todos en el mismo artículo y digo, no, me arranco el pelo, porque no van a entender nada, porque los resultados van a quedar larguísimos, porque la discusión va a ser interminable. Un objetivo, un paper. Entonces el primario va en uno y los secundarios, cada uno de los secundarios es un paper distinto. Y se avisa que son los mismos pacientes, pero que están analizados con un objetivo distinto. Excelente. Y ya una última pregunta, porque ya sabemos que la hora allá en Argentina está No hay problema. 2 horas más que nosotros. El No doctor hay Pedro problema. Luis nuevamente que nos pregunta si actualmente hay interés en las revisiones sistemáticas y en algunos casos metaanálisis, que utiliza obviamente una metodología muy diferente a lo mencionado, ¿no? O qué tipo de, digamos, de metodología utilizamos ya cuando estamos interesados en hacer estas revisiones sistemáticas. Bueno, una revisión sistemática. Vamos a empezar primero por decir qué es una revisión. Un estudio de revisión es una investigación bibliográfica, donde el investigador no incorpora pacientes, sujetos, va e investiga trabajos publicados o trabajos accesibles de alguna manera, pero son informes científicos. Esa es su fuente de información. Hay dos tipos de revisiones, unas que se llaman narrativas y revisiones sistemáticas. La revisión narrativa tiene la característica de no tener una metodología estricta y los artículos que se citan en una revisión narrativa son los preferidos por el autor y puede llegar a dejar afuera cosas importantes solamente. Yo nunca considero que hay mala voluntad. Siempre digo que hay humanidad. Por el hecho de ser humano, puede ser que hay ciertas cosas que no encontré porque no busqué sistemáticamente, o que creí que no eran importantes porque por mi conocimiento o por lo que yo hago, eso no era importante porque no es lo que uso y entonces lo descarté. Y a lo mejor como recomendación, para que todos sepan del tema,
Era importante incorporarlos. No lo sé. Pero una revisión narrativa, yo cuando leo una revisión narrativa, hago un acto de fe. No es reproducible, el autor mezcla su experiencia con lo que actualizó de bibliografía y me lo resume de una manera práctica. Yo le creo o no le creo, pero no tengo forma de verificar realmente si es todo lo que hay en el tema. Dice, pero entonces no vale la pena porque no leemos. No, les cuento que leemos. De hecho, los capítulos del libro, de cualquier libro, de los libros clásicos, son revisiones narrativas. De eso se trata. Por eso es en la única forma en que yo la lectura crítica, ¿cómo la hago? A ver quién escribe y que sea el experto. Te creo porque sos el experto, no por la forma en que recolectaste la información. ¿Está? Ahora, una revisión sistemática parte de una pregunta específica y trata de buscar todo lo investigado para contestar esa pregunta o hipótesis. Tiene protocolo previo, tiene metodología estricta y son reproducibles. Por lo tanto, de la presentación, de la etapa de planificación y la etapa de ejecución, protocolo, informe, la revisión sistemática tiene las mismas etapas. Una etapa de planificación que termina con un protocolo, una etapa de ejecución que termina con el informe. A las pruebas me remito. Entren en la biblioteca Cochrane. En Cochrane se publican los protocolos y se publican los informes. Las dos cosas. Por eso son revisiones de calidad asegurada. Porque además tienen revisores del protocolo y tienen expertos y tienen un montón de cosas que hacen que realmente el comité editorial no solo funcione en el informe, sino que también en el protocolo. O sea, uno si quiere hacer una revisión de la Cochrane, primero manda la pregunta, ¿no? Y muchas veces le dicen, esa pregunta ya está registrada, comuníquese con tal que está haciendo la revisión sistemática, no duplicamos esfuerzo, trabaje con fulano. O sea, después que tengo la pregunta, dice, bueno, ahora tiene tanto tiempo para presentar el protocolo. Y el protocolo va, viene, hasta que dice, bueno, este es el protocolo definitivo, se publica el protocolo. Ahora tenés 2 años para hacer la revisión completa. Cuando haces la revisión, el informe viene, hasta que dice, bueno, este es el informe definitivo, se publica. Y después cada 2 años te llega el mail y decir, doctor, su revisión sistemática está obsoleta, la tiene que actualizar. Esa es la Cochrane. ¿Está? Pero ¿qué busca? Busca todo lo investigado para contestar una pregunta. Si están bien hechas las revisiones sistemáticas, son geniales, porque dice, no, yo no leo más revisiones sistemáticas, decía uno, porque la conclusión siempre es la misma. Hacen falta ensayos clínicos controlados con asignación aleatoria de buena calidad para responder la pregunta. Digo, ¿y a vos te parece poca cosa leer un solo artículo y saber que no hay evidencia y que vas a seguir tomando decisiones basadas en tu experiencia y tu juicio clínico porque evidencia no hay? Con un solo artículo ya lo decidiste. Está bárbaro. Y cuando hay evidencia, tenés la evidencia resumida. ¿Qué diferencia hay entre una revisión sistemática y un metaanálisis? Es que las revisiones sistemáticas terminan a veces comentando los artículos que se encontraron de una manera cualitativa. Se encontraron 3 ensayos clínicos, uno dio esto, hizo tal cosa, encontró esto, otro esto y otro esto, y ya está. Eso es sigue siendo, si la metodología fue sistemática o no revisión sistemática, pero los resultados se muestran de manera cualitativa. No se combinan los resultados de los estudios individuales. Y muchas veces pasa que se combinan los resultados de varios ensayos clínicos en un solo resultado. Y eso es el metaanálisis. Metaanálisis quiere decir que se combinan numéricamente los resultados de manera estadística, los resultados de distintos estudios en un único resultado combinado. Es el análisis después del análisis, el metaanálisis. Toda revisión sistemática termina con conclusiones, no toda revisión sistemática termina con metaanálisis. Para hacer el metaanálisis
se tienen que cumplir ciertos requisitos. Muchas veces uno hace la revisión, planifica y quiere hacer el metaanálisis, pero después los datos no se lo permiten. Porque, por ejemplo, encontré un solo ensayo clínico. Con uno solo no puedo. O encontré 5 o 10, pero son heterogéneos. Estos definieron la población de una manera, estos hicieron una intervención de una manera, este de otra manera, este de otra manera. No los puedo combinar. Entonces no puedo hacer metaanálisis. Sin hablar de la heterogeneidad estadística de los datos, que también puede estar y que no me permite hacerlo. El sesgo de publicación, que también se evalúa, y si hay mucho sesgo de publicación tampoco conviene hacer un metaanálisis. Hay varias cosas que hay que evaluar antes de decidir que se puede hacer el metaanálisis. Podemos hablar de revisiones sistemáticas, solo de revisiones sistemáticas. Tengo presentación, si quieren les doy una clase de revisión sistemática, pero es mucho. No sé si contesté la pregunta. Yo creo que ha sido en realidad excelente y sobre todo la parte de las preguntas, creo que ha sido muy didáctica y hemos aprendido mucho esta noche. Y además que ha generado mucho interés, que creo que eso es algo importante cuando se trata de, como le dije al inicio, de motivar en un medio donde la investigación, como le digo, todavía está en vía de despegar, ¿no? Sobre todo en la comunidad oftalmológica de nosotros, ¿no? No sé si Javier quiere añadir algo. No, solamente las gracias. Muchas gracias, doctora. Nos ha Gracias. dejado grandes enseñanzas, ha resuelto muchas de las dudas que teníamos y nos deja el bichito para seguir ahí trabajando o empezar muchos de nosotros a tratar de publicar. Hemos hablado de estadística, muestra, revisiones, etcétera, que verdaderamente da para más, pero muy agradecido nuevamente. Estaremos en contacto probablemente pronto y también darte las gracias a ti, Santiago, por la excelente moderación que has tenido. Muchas gracias a todos los presentes y bueno, hasta el próximo mes que volveremos con el capítulo de administración. Perfecto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un placer. Y acá estoy para cualquier cosa. Les comento, si mandan alguna pregunta, siempre trato de contestar, pero si está una pregunta en el mail. Si no contesto, me la reenvían, porque muchas veces me mandan con actividades docentes y demás, por ahí se me traspapelan. Trato de contestar todo. Si me mandan preguntas, con mucho gusto las contesto, pero ténganme paciencia. Por ahí Doctora no Marina, contesto ese mismo día. si ¿Sí? nos puede dejar su correo electrónico, por favor. Creo que lo Sí, puso en estaba la en la... última diapositiva. Sí. Sí, ahí está. Este bicho raro soy yo. Marina.curi es el Couri, es curi, @gmail.com es mi mail. Excelente, ya saben, entonces cualquier atención pueden mandarle un correo a la doctora y nuevamente agradecerle la sociedad, su casa ahora, así que hemos quedado Muchas encantados con gracias. usted, así que espero que podamos tenerla nuevamente pronto en cualquiera de las presentaciones presenciales o virtuales. Cuente con Me nosotros encantaría. también, doctora. Me encantaría. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. ¿No? Gracias A por la ustedes. invitación. Las gracias a usted. Hasta luego, doctora. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias a todos. Antes de cerrar la sesión, hay una pregunta que me mandaron por interno sobre todas las presentaciones de la sociedad. Sí, efectivamente nos demoramos un poco en colgarlas, pero hay un canal de YouTube de la Sociedad Peruana de Oftalmología, donde pueden encontrar todas las charlas que hacemos de todos los capítulos y los grupos de trabajo. A veces, como les digo, se demoran un poco en colgarlas, pero ahí pueden encontrar toda esa información. Así que, nada, si tienen que volver a escuchar algo que se perdieron, ahí van a encontrar seguramente las charlas muy pronto. Muchas gracias a todos, gracias Javier. Al contrario, gracias. Gracias a ustedes, buenas Tengan buenas noches. noches. Nos vemos. Nos Buenas vemos. noches. Chao. Hasta luego. Chao.